¿Esto forma parte ya de la grabación? Bueno, sí. No sé. ¿Forma parte? Sí. Bueno, entonces, decime algo. Llegó el año 2011 y junto con él una gran alegría. Ernesto Sábato, quien naciera en el lejano 1911, llegaba al año de su centenario. 100 años de una vida intensa, prolífica y llena de pasiones. Un artista del tipo de los inolvidables, de aquellos que marcan a quienes se cruzan con él en el camino. Sin embargo, este 2011, después de traer consigo esa dicha, también nos presentó la otra cara de la moneda. A nadie le gusta morir, creo. Pero creo que hay que esperar con dignidad la muerte, que no sabemos lo que es. Nadie sabe lo que es el otro mundo, nadie. El 30 de abril se dio el deceso del escritor argentino. A escasas semanas de que el día exacto del centenario llegara, la naturaleza quiso que hubiera en lugar de festividades, pésames. Dolor y alegría, algo muy adecuado para Ernesto Sábato, quien a lo largo de su existencia supo apreciar la dualidad característica del vivir, nunca ajena ni a la nota amarga ni a la alegre. Creo que la época que vivió Sábato, que tuvo por cierto una larga vida productiva, llena de actividades intensas, es un siglo en donde tiene realmente mucha competencia, no es un escritor aislado, no es un fenómeno único, compite y destaca, ¿no? Destaca realmente con su obra. Yo pienso que sin Sábato parte de la literatura latinoamericana no se hubiera dado. Ernesto Sábato nació en Rojas, provincia de Buenos Aires. Era 1911 y fue el 10º hijo de una familia de inmigrantes italianos. En la época de sus estudios secundarios y de bachiller, comienzan a forjarse sus pasiones iniciales. En primer lugar, lo deslumbraron las matemáticas, la perfección, el orden anhelado dentro de un mundo caótico. Con el paso de los años, la predilección por la ciencia se fue asentando y compartió terreno con una nueva inquietud, la política. El comunismo por un momento obtuvo su más sincera afiliación, pero a raíz del decepcionante ejemplo de la URSS stalinista, terminó por desligarse. El anarquismo emergió entonces como la ideología que mayor convencimiento y esperanza le generaba. Basta con que haya 3, 4, 10 personas en el mundo que estén dispuestas a hacer algo de esta naturaleza revolucionaria en el gran sentido de la palabra. No tirar bombas, no estoy hablando de tirar bombas. Estoy en contra de todo terrorismo y de toda dictadura. Con el paso del tiempo su posición como científico se volvía cada vez más prominente y por un momento a la vista de todos, Ernesto Sábato llegaría a ser uno de los hombres de ciencia más destacados del mundo entero. Trabajaba en el laboratorio Curie, el más prestigioso de Francia, pero era 1938 y el mundo se dirigía a uno de los momentos más horrorosos de la historia. Yo terminé mis estudios en París, volví a la Argentina y enseñé, hice trabajos de radiaciones atómicas y enseñé teoría de Einstein, teoría de la relatividad en los cursos del doctorado. Así que llegué hasta las fronteras de la ciencia y me aterró. Yo estaba en París cuando la escisión del átomo de uranio, en el año 38, acontecimiento histórico que dividió a la humanidad en dos, puesto que de ahí salió la bomba atómica. Decide retirarse de la ciencia y emprender una carrera literaria. Se ubica en un punto cero, ante la incertidumbre y la angustia de emprender una nueva vida. Empieza a publicar en revistas de Argentina y a escribir manuscritos destinados al fuego.
Nada lo convencía. Fue hasta 1945 cuando publica su primer libro, Uno y el Universo, conjunto de ensayos, una suerte de manifiesto en donde toma postura ante el mundo y sus calamidades, ante sí mismo y el destino del hombre en general. Su primera novela aparece en 1948. El túnel anuncia la existencia de un escritor nuevo, pero que contaba ya con 37 años y una biografía sorprendente. En esa primera narración se encuentran las preocupaciones del hombre de mediados de siglo, sus desgracias y la posibilidad de sus grandezas. Es así que ya desde ese momento, Ernesto Sábato se comenzaba a perfilar como uno de los escritores más importantes de Argentina y de toda América Latina. La manera de escribir, la manera de tratar de desarrollar a sus personajes me impresionaba mucho. Voy a decir algo que puede sonar a herejía, pero Sábato, novelista, me impresionaba más que, por ejemplo, Julio Cortázar, novelista. En los años 1961 y 1973 aparecieron las dos siguientes novelas del escritor. Sobre héroes y tumbas y Abadón el exterminador representan la continuación de El túnel, confirmando así una trilogía memorable que alcanza horizontes excepcionales. El retrato del hombre en crisis encuentra en Sábato la manifestación estética exacta propia del caos y la sinrazón. Yo me he propuesto cosas grandes. Digo, esto me parece que Está no tiene nada de malo decir No, y esto. además está claro. Me he propuesto. Que lo haya logrado es muy distinto. Pero decir, yo no creo que valga la pena. Yo abandoné la física para escribir algo que yo sentía muy profundamente adentro, con mucha ansiedad. Eran grandes problemas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la esperanza, sobre la revolución, sobre el destino del hombre. Son cosas grandes. Creo que no vale la pena ponerse a escribir algo si no se propone cosas grandes uno. Por otra parte, para algunos incluso con una mayor fuerza y brillantez, aparece Ernesto Sábato el ensayista. Su producción ensayística es vasta e inteligente. Leer alguno de esos libros resulta en verdad un acto de rebeldía, mostrar inconformismo ante un estado de cosas insostenible, alzar la voz en busca de otro futuro. Conocer a este hombre es plantarse frente a la esencia del espíritu y cuestionarlo todo. Ernesto Sábato problematiza al lector y lo saca de su zona de confort para poner frente a él lo más crudo de la realidad, pero también lo más hermoso, el arte en su máxima expresión. La pintura, por ejemplo, fue otra de las vías artísticas del argentino. Ernesto Sábato, hijo de inmigrantes italianos, vivió el periodo social en que las ciudades comenzaron a convertirse en el punto neurálgico de los países. El proceso de industrialización y la migración de los lugares del interior a las ciudades, el paulatino aislamiento de los ciudadanos, la desesperanza y la angustia. En ese entorno se gesta su conciencia de la soledad y la incomunicación de los seres humanos, el lamentable estado del mundo. La ciencia pura, digamos la matemática pura, es una belleza. Es un conjunto de teoremas perfectos. Pero la ciencia, la hija de la ciencia, es la técnica. Y esa técnica se ha aplicado sin principios de ninguna especie. Hay que tener ganancias, tiene que dar resultados, y así se ha llegado hasta este momento. Es así que, como la obra misma de Ernesto Sábato, este 2011 nos llevó del beneplácito al pesar, de la esperanza ante un centenario hacia las coronas fúnebres. No hay más que agradecimiento ante un legado inconmensurable, la convicción de que si este mundo es capaz de regalarnos a hombres como Ernesto Sábato, no todo está destinado a la oscuridad. The sun came up with no conclusions, flowers sleeping in their beds, the city cemeteries humming, I'm wide awake